Saludos, sangrientos suscriptores. En esta ocasión, les platico sobre un lugar ubicado en una colina boscosa en Verona, Nueva Jersey. Un sanatorio abandonado que se ha vuelto legendario debido a historias terroríficas que cuentan los locales, mismas que se suscitan en sus instalaciones y alrededores. Además de un slasher en el cual el sanatorio tiene un rol importante. Bienvenidos a Nightmares Boulevard. También conocido como Sanatorio o Centro Hospitalario del Condado de Essex, fue construido en 1907 como un centro para el tratamiento de pacientes con tuberculosis, una enfermedad devastadora en esa época. La tuberculosis es un mal antiguo, como un parásito espectral que se cuela en los pulmones, genera telarañas con hilos de fiebre y sangre. Su tos es una especie de eco de muerte. Los sanatorios de tuberculosis, como el Essex Mountain, eran conocidos por sus altas tasas de mortalidad. Los pacientes a menudo morían lentamente, aislados de sus familias, lo que generó la creencia de que sus espíritus permanecían atrapados en el lugar. Los lugareños de Verona contaban historias sobre voces susurrantes en los pasillos vacíos, especialmente en los antiguos pabellones donde los pacientes pasaban sus últimos días. El diseño seguía los principios de la época para los sanatorios: aire fresco, luz solar y aislamiento, ya que se creía que estos elementos ayudaban a tratar la tuberculosis. El complejo era enorme, con múltiples edificios, incluyendo pabellones para pacientes, áreas administrativas, una capilla y túneles subterráneos que conectaban las instalaciones. En su apogeo, el sanatorio albergó a cientos de pacientes, pero con el declive de dicha enfermedad a mediados del siglo XX, gracias a los avances médicos como los antibióticos, el lugar se reutilizó para tratar otras enfermedades y, en algunos casos, fungió como un hospital psiquiátrico o centro de rehabilitación. Cuando el sanatorio recibía pacientes psiquiátricos, se aplicaron tratamientos controvertidos como electroshocks, lobotomías y aislamiento prolongado, comunes en la psiquiatría de mediados del siglo XX. Estos métodos, considerados inhumanos hoy en día, contribuyeron a la percepción de que el lugar estaba maldito. Según relatos locales, los espíritus de pacientes que sufrieron estos tratamientos podían manifestarse como sombras que se movían rápidamente por los pasillos o cuando se escuchaban gritos a lo lejos. La falta de recursos y el deterioro estructural llevaron al cierre definitivo del sanatorio en la década de 1970. Se dice que poco después de su abandono, aún se encontraban cerebros dentro de jarras, y se reportó el desarrollo de rituales satánicos en la capilla, además de pacientes que aún vivían en los túneles, merodeaban en los pasillos y estaban rondando sin rumbo en los alrededores. El lugar fue demolido en la década de los 2000 y hoy en día el sitio es parte del Essex County Hilltop Reservation, un parque público. Sin embargo, su legado como un lugar embrujado sigue vivo en las historias locales y en la cultura popular. Una leyenda recurrente habla de una enfermera fantasma que aparece en los antiguos dormitorios de las enfermeras, vestida con un uniforme anticuado o el famoso Nightingale. Algunos dicen que esta figura parece estar buscando algo o a alguien, quizás un paciente que nunca pudo salvar. Cuando se filmó este slasher de serie B, el sanatorio estaba completamente abandonado, en ruinas y cubierto de grafitis, escenario ideal para una película de terror. La trama va del abogado Mitch Hansen, quien al ganar un caso importante, festeja con su prometida, Judy LaRue. Durante una distracción, sufren un accidente automovilístico. Judy muere, mientras que el sujeto es llevado a un sanatorio para su autopsia.
Al más puro estilo Jason Voorhees, en el capítulo final, despierta y despacha a los forenses. Desde ese momento, decide habitar el sanatorio y deshacerse de quien intente entrar en el lugar. 10 años después, un grupo de jóvenes decide tener un picnic frente al sanatorio. Al mismo tiempo, una banda de punk de chicas con una pésima actitud, cuya líder podría ser la hermana malvada de Margot Robbie, ensayan su música dentro del lugar, aunque seguramente tocan en las alcantarillas. Mitch, quien cambió de profesión de abogado a forense, se empeña en utilizar instrumentos quirúrgicos para despachar a todos, mientras les recita one-liners al estilo de Freddy Krueger. El director Richard Friedman, quien realizó bastante cine de terror B, hizo un slasher de comedia negra, cuyo humor es bastante random. Por ejemplo, la prota le pregunta a su novio si le puede decir mamá para no extrañar a su madre, quien falleció tiempo atrás. El equipo de producción no necesitó mucho para transformar el lugar en un escenario de terror. El sanatorio ya era un lugar naturalmente espeluznante, con muebles rotos, equipo médico abandonado y una sensación de que el tiempo se había detenido. Algunas escenas memorables, como las filmadas en la capilla del sanatorio, aprovecharon la arquitectura gótica y el estado de deterioro para crear un ambiente espectral. En el Internet Movie Database, una persona que creció cerca del sanatorio y conoció a un miembro del equipo de la película, menciona que el lugar tenía una presencia sobrenatural que afectó incluso a los actores y al equipo de filmación. Si ves la película como una comedia de terror, te puedes divertir, a pesar de sus pobres valores de producción, incoherencias y eventos bizarros, como el villano, quien se la pasa viendo películas en blanco y negro que son del dominio público durante 6 minutos y medio, para así completar los 79 minutos de metraje. Algunos personajes y el villano recorren el lugar, que se ve tétrico. La pareja va a la capilla a pedir por sus amigos justo cuando el villano los está persiguiendo. El forense copia a Michael Myers en el remake de Halloween de Rob Zombie al enseñarle la foto del periódico a su hija, dándole a entender que él es su papá, pero ella al principio no entiende, pero después se molesta al recordar que la enviarían a un internado y decide aniquilarlo. El malvado, antes de pasar a la otra vida, dice que podría demandar al lugar. La prota escapa muy campante y feliz. Patty Mullen es definitivamente lo mejor de la película. A ella la conocemos por Frankenhooker. Ella es muy chistosa y carismática. Considero que es como la Anna Faris del subgénero slasher. La atmósfera es tétrica gracias al sanatorio, obviamente, ya que los personajes lo recorren en diversas escenas e incluso encuentran instrumentos intactos. En 2015 intenté conocer lo que queda del lugar, pero el estado de Nueva Jersey te prohíbe siquiera acercarte. La policía constantemente ronda el lugar y te amenazan que podrías pasar una noche en la cárcel. Como sea, Doom Asylum merece una oportunidad por parte de los fans del subgénero slasher y a quienes de alguna forma les interesa la historia de este lugar. Extraoficialmente, se conocen 150 casos de pacientes desaparecidos. En 1978, en Cedar Grove, un sujeto entró a una casa. Aún estaba vistiendo la ropa del sanatorio. Sostenía un cuchillo de cocina y un martillo e intentó secuestrar a un ama de casa. Se robó su automóvil para escapar. Una persona relata: en 1996 exploramos el lugar. Llevamos linternas, estaba oscuro de noche y llovía mucho. Vimos de lejos los edificios, caminamos, pero vimos de reojo que algo venía. No eran mis amigos porque estaban cerca. Les dije lo que estaba pasando. Nos acercamos para ver el primer piso del edificio y adentro vimos una silla de ruedas vieja que se movía sola. No había viento ni brisa. Obviamente nos salimos rápido. Otra persona relata: en mis visitas al sanatorio, era reacio a entrar al lugar, ya que me aterraba, pero a mis amigos no les importaba. En una tarde calurosa en los 90s, fui con unos amigos y estos me abandonaron. Los busqué en los pasillos y yo estaba al borde de un infarto.
Escuché sonidos provenientes de todas partes. También escuché pasos, una ventana que se rompía y el sonido como si alguien sacara algo, pero no sé cómo explicar esto. En la primera oportunidad que tuve, ignorando los sonidos y una presencia negativa, escapé y me dirigí al patio central. Y al ver el edificio más grande, se asomó en el quinto piso alguien con cara negra que se desapareció en la oscuridad del cuarto. La cara era pálida, tipo fantasmal, muy blanca, con ojos muy negros, y se me quedó viendo. Quise correr, pero sentía que regresaba a las estructuras. Corrí y no miré atrás. Jamás regresé. Una persona escribió en una página sobre el lugar: en 1989 fui por última vez al sanatorio. Iba en la uni, tomé un trabajo de verano en Fairfield, Nueva Jersey, y llevé a una chica que le gustaba lo sobrenatural. Compramos lunch y alrededor de las 12:45 manejamos por el lado de Caldwell, por el lado que te lleva a la enfermería, y nos estacionamos por un puente que está cercano de un camino que conecta los dos edificios. Al subir la mirada, vi a una enfermera, una figura fantasmal. Era plena luz del día. Sentimos una vibra muy pesada y, en cuanto pudimos, corrimos hacia el coche y manejamos lo más rápido posible. Essex Sanatorium siempre será parte del folclore oscuro de Nueva Jersey.